¿Alguna vez has sentido que luchas contra algo invisible, algo que no puedes nombrar del todo, pero que está ahí, como una sombra que se mueve contigo? Hoy quiero hablarte de eso que nadie te dice en los sermones perfectos. Ala, amiga, siéntate conmigo un momento, respira, porque lo que vamos a conversar hoy no es fácil, pero es necesario. Y sé que lo necesitas escuchar tanto como yo necesité comprenderlo. Déjame pintarte una escena. Es domingo por la mañana. Te levantas con la mejor intención. Oras. Lees tu Biblia. Declares versículos sobre tu día. Prometes no perder la paciencia. Prometes ser más amable. Prometes no juzgar. Prometes mantener tu mente limpia. Y sales al mundo con tu armadura puesta, lista para ser la mujer de Dios que sabes que debes ser. Pero para el mediodía, ya explotaste con tus hijos. Para la tarde, ya juzgaste a alguien en tu mente. Para la noche, ya visitaste ese pensamiento que prometiste no alimentar. Y te vas a dormir con esa sensación asfixiante de fracaso. Otra vez, como ayer, como la semana pasada, como todos los días de este año. Y entonces ahora, prometes cambiar. Otra vez, te repites que mañana será diferente, que esta vez sí lo lograrás, que tienes que esforzarte más, orar más, leer más, pero en el fondo, en ese lugar honesto donde no dejas entrar ni siquiera a Dios, sabes la verdad. Estás cansada de fallar. Cansada de la ruleta interminable de caer y levantarte. Y sabes que es lo más frustrante, que no es que no quieras cambiar, no es que no ames a Dios, no es que no desees con toda tu alma ser diferente. El problema es que sientes como si estuvieras luchando contra ti misma, como si hubiera dos versiones de ti habitando el mismo cuerpo. Una que quiere obedecer, y otra que sabotea cada intento. Una que anhela la luz, y otra que se siente extrañamente cómoda en la penumbra, y nadie te lo explica así. Nadie te dice que el problema no es tu falta de voluntad. Nadie te dice que no se trata de esforzarte más. Amiga, ¿cuántas veces has intentado con todas tus fuerzas cambiar un hábito, un patrón, una forma de pensar? Y aún así, como si tuviera vida propia, regresa, como si estuviera programado en ti, como si fuera parte de tu sistema operativo. Porque eso es exactamente lo que es. Escúchame bien, el pecado no es solo esa cosa que hiciste ayer, no es solo esa palabra que dijiste, no es solo ese pensamiento que tuviste. El pecado es mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más peligroso de lo que nos han enseñado. El pecado no es una acción aislada que corriges con una disculpa y una promesa. El pecado es una estructura, un sistema, una red neuronal espiritual que se tejió dentro de ti y que dicta cómo respondes, cómo piensas, cómo deseas, cómo amas, cómo temes. Es como si dentro de ti existiera una fábrica invisible que produce automáticamente ciertos pensamientos, ciertos impulsos, ciertas reacciones, y tú ni siquiera te das cuenta de que está funcionando hasta que el producto ya está en tus manos, hasta que ya dijiste lo que no debías, hasta que ya pensaste lo que juraste no pensar, hasta que ya sentiste lo que creías haber superado. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Por qué tu primer pensamiento ante el éxito de alguien más es comparación en lugar de celebración? ¿Por qué tu reacción natural ante la crítica es defensa en lugar de reflexión? ¿Por qué tu respuesta automática ante el dolor es control en lugar de entrega? No es porque seas mala persona, es porque hay algo más profundo operando, algo que no elegiste conscientemente, pero que está ahí, como un programa corriendo en segundo plano. Aquí está la parte que duele. No puedes detenerlo con disciplina, no puedes borrarlo con buenos propósitos, no puedes reprogramarlo con tu fuerza de voluntad, porque el pecado no vive en la superficie de tus acciones, vive en las raíces de tu ser, en el código fuente de tu alma. Piénsalo así. Imagina que tienes una casa hermosa,
pero los cimientos están carcomidos. Puedes pintar las paredes cada semana, cambiar los muebles, decorar con las mejores intenciones, pero la casa seguirá inclinándose, seguirá agrietándose, porque el problema no está en lo que se ve, está en lo que sostiene todo lo demás. Y nosotras, en nuestra desesperación por ser buenas, seguimos pintando paredes, seguimos cambiando cortinas, seguimos jurando que esta vez la decoración será perfecta, mientras los cimientos se desmoronan bajo nuestros pies. ¿Sabes cuál es el resultado de esto? Culpa. Toneladas de culpa. Culpa que te aplasta. Culpa que te susurra que nunca será suficiente. Culpa que te hace cuestionarte si realmente eres salva, si realmente has nacido de nuevo, si realmente Dios te escucha. Porque si fueras verdaderamente nueva criatura, no deberías poder controlar esto. Si realmente tuvieras el Espíritu Santo, no deberías tener victoria. Si realmente fueras hija de Dios, no deberías estar superando todo esto. Y entonces entras en un ciclo aún más peligroso. Empiezas a esconderte, a usar máscaras en la iglesia, a sonreír cuando por dentro estás desmoronándose, a declarar victoria cuando por dentro estás en guerra. Porque, ¿cómo admites que después de años de fe todavía luchas? ¿Cómo confiesas que después de tantos sermones escuchados, tantas alabanzas cantadas, tantas oraciones hechas, hay algo en ti que simplemente no cambia? Te vuelves experta en el performance cristiano. Sabes exactamente qué decir en los grupos de oración. Sabes cómo orar en público para que suene espiritual. Sabes cómo compartir testimonio editado, donde todo suena victoria. Pero en la intimidad de tu cuarto, cuando apagas las luces y te quedas sola contigo misma y con Dios, sabes la verdad. Sabes que hay algo roto que no has podido arreglar. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. No, estás loca. No estás sola. Y no es porque te falte fe ya. Es porque estás luchando contra algo que fue diseñado para ser más fuerte que tú. El pecado no entró a tu vida como un visitante temporal que puedes echar con buenas intenciones. Entró como un invasor que reconfiguró el sistema completo, que cambió el cableado, que alteró los deseos, que torció las percepciones, y lo hizo a un nivel tan profundo que tú ni siquiera puedes acceder a él con tu mente consciente, porque el pecado no es solo hacer cosas malas. El pecado es querer cosas incorrectas, es desear desde un lugar equivocado. Es que tu corazón, sin que tú lo decidas, se inclina naturalmente hacia donde no debería. Es que tu mente, sin que lo notes, procesa la realidad desde un lente distorsionado. Es que tu alma, en su estructura más íntima, tiene una orientación que no apunta hacia Dios. Y esta es la parte que necesitas entender hoy. No es tu culpa que esta estructura esté ahí, pero es tu responsabilidad reconocer que está ahí, porque solo cuando dejas de pelear contra los síntomas y empiezas a entender el sistema, Dios puede hacer la cirugía que realmente necesitas. ¿Has notado cómo algunas cosas en ti parecen tener vida propia? Ese impulso de querer tener la última palabra, esa necesidad de estar en control, esa tendencia a buscar validación en lugares equivocados, ese patrón de sabotear lo bueno cuando finalmente llega, esa voz interna que te dice que no eres suficiente, sin importar cuánto logres. Eso no son solo malos hábitos. ¿Es el pecado operando como una estructura que genera estos frutos automáticamente? Y la religión te dice, deja de hacer eso, pero Dios te dice, déjame llegar a la raíz de por qué lo haces. A la religión te da una lista de comportamientos que modificar. Dios te ofrece una transformación de identidad. La religión te pone a trabajar en el exterior. Dios quiere hacer cirugía en el interior. La religión te da reglas, Dios te da un corazón nuevo. Pero aquí está el problema. La cirugía duele. La cirugía requiere que te rindas. La cirugía significa que no estás en control. Y nosotras
que hemos pasado toda la vida tratando de arreglarnos a nosotras mismas. Tenemos terror de soltar el bisturí y dejar que alguien más entre a operar, porque reconocer que hay una estructura de pecado dentro de ti que no puedes desmantelar con tu esfuerzo es admitir que eres más quebrada de lo que pensabas, es aceptar que necesitas más gracia de la que creías, es rendirte a una dependencia total de Dios que te aterra, porque significa que no tienes el control. Y es justo ahí, en ese lugar de quiebre, donde Dios quiere mostrarte algo que cambiará todo. Hay una historia antigua que necesitas escuchar hoy con oídos nuevos. Una historia de un hombre que entendió exactamente lo que estás viviendo. Un hombre brillante, religioso, disciplinado. Un hombre que amaba a Dios con toda su alma, pero que descubrió algo aterrador dentro de sí mismo. San Pablo en el apóstol, el plantador de iglesia, el místico que había visto el tercer cielo. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, escribió algo que la mayoría prefiere ignorar, porque es demasiado real, demasiado crudo, demasiado honesto para nuestros sermones de victoria instantánea. Él escribió: no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Léelo otra vez, despacio, porque esto no es un hombre débil en la fe. Esto es alguien que había encontrado algo viviendo dentro de él que operaba con voluntad propia, algo que no era él, pero que habitaba en él, una fuerza, un sistema, una estructura que producía resultados contrarios a sus deseos conscientes. Pablo lo amo, el pecado que habita en mí, no los pecados que cometo, no las acciones malas que hago, sino el pecado como una entidad, como un poder, como una presencia interna que tiene su propia agenda. Y aquí está lo que necesitas captar. Pablo no está hablando de tentaciones externas, no está describiendo al diablo tocando a su puerta, está exponiendo algo mucho más íntimo y aterrador. Hay una parte de ti que está en rebelión, activa, contra todo lo que conscientemente deseas. Hay un sistema operando en las profundidades de tu ser que genera pensamientos, deseos, impulsos e inclinaciones que tú nunca pediste, pero que se sienten tan tuyos que no sabes dónde terminas tú y dónde empieza eso. Es como si dentro de ti hubiera una segunda voluntad, un segundo centro de deseo, una segunda fuente de motivación que contamina todo, que toma las cosas buenas y las tuerce, que convierte el amor en posesión, que transforma la protección en control, que cambia el deseo de servir en necesidad de reconocimiento. Imagina un río cristalino, naciendo en la montaña, puro, fresco, dador de vida, pero en su camino hacia el valle, pasa por una mina abandonada, donde químicos tóxicos se filtraron al agua. Para cuando el río llega al pueblo, el agua luce igual, fluye igual, suena igual, pero está contaminada. Y todo lo que toca, en lugar de dar vida, envenena así. Es el pecado como estructura interna, contamina en la fuente. No espera a que tú actúes para aparecer, ya está ahí cuando nace el pensamiento, ya está presente cuando se forma el deseo, ya colorea la intención antes de que se convierta en acción. Por eso es que puedes hacer lo correcto con la motivación incorrecta. Por eso puedes servir a Dios, pero desde un lugar de inseguridad que busca aprobación. Por eso puedes dar generosamente, pero con una expectativa oculta de reciprocidad. Por eso puedes amar, pero con una agenda de obtener algo a cambio. El pecado no solo produce acciones malas, tuerce incluso las buenas, y Pablo lo sintió en carne propia. Este hombre, que había sido encontrado por Cristo en el camino a Damasco, este hombre que había plantado iglesias, escrito cartas inspiradas por el Espíritu, realizado milagros, y aún así, encontró dentro de sí
una guerra que no terminaba. Veo otra ley en mis miembros, escribió, que hace guerra contra la ley de mi mente. Dos sistemas operando simultáneamente, dos programas corriendo al mismo tiempo. Tu mente es una cosa, tu estructura interna produce otra, y tú quedas atrapada en el medio, sintiéndote esquizofrénica espiritualmente. ¿Reconoces esa guerra? Esa sensación de estar dividida contra ti misma, de querer una cosa con tu mente, pero sentir el impulso contrario en tu cuerpo, en tus emociones, en esos lugares donde la razón no alcanza a quieres perdonar, pero el resentimiento brota automáticamente. ¿Quieres confiar en Dios? Pero la ansiedad se apodera de ti sin permiso. Quieres ser humilde, pero el orgullo se activa como un reflejo ante la más mínima crítica. Quieres amar desinteresadamente, pero llevas cuenta mental de quién te debe qué. Quieres descansar en la gracia, pero tu mente no puede dejar de trabajar por aprobación. No es que seas falsa, es que hay dos naturalezas en conflicto, y la que fue formada primero, la que fue programada por el pecado desde el Edén, conoce todos los atajos, tiene todas las rutas establecidas, ha construido autopistas neuronales y espirituales por las que los pensamientos y deseos transitan, sin que siquiera tengas que pensarlo. Déjame ser clara. No estoy diciendo que no seas responsable de tus acciones, lo eres, pero lo que estoy diciendo es que la batalla no se gana cambiando acciones. Se gana permitiendo que Dios desmantle la fábrica que produce esas acciones. Porque el pecado, como estructura, funciona con lógica propia. Tiene patrones, tiene mecanismos de autodefensa. Cuando intentas confrontarlo directamente, se disfraza. Cuando lo atacas en un área, emerge en otra. Es como ese juego de golpear al topo, que sale de diferentes agujeros. Lo golpeas en la ira y sale en la ansiedad. Lo golpeas en el orgullo y sale en la falsa humildad. Lo golpeas en la lujuria y sale en el perfeccionismo religioso. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es el topo, es el sistema de túneles subterráneos que permite que el topo se mueva. Y mientras sigas golpeando topos, en lugar de cerrar túneles, nunca descansarás. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Resignación? ¿Aceptar que siempre serás esclava de esta estructura? No, 1000 veces no. Pero la respuesta no es donde la has estado buscando. La respuesta no es disciplina. La respuesta es muerte. No muerte física, muerte espiritual, muerte a la estructura completa, porque esta arquitectura interna de pecado no se reforma, se crucifica. Escucha a Pablo de nuevo, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No dijo, he mejorado mi comportamiento. No dijo, he disciplinado mis deseos. Dijo, he muerto. La estructura vieja, con todo su sistema de producción de pecado, fue llevada a la cruz con Jesús, y lo que resucitó fue algo completamente nuevo, una nueva creación, con nuevo código fuente, con nueva orientación, con nuevo sistema operativo. Pero aquí está el problema. Nosotras queremos los beneficios de la resurrección, sin pasar por la muerte. Queremos la vida nueva, sin soltar la vieja. Queremos que Dios nos mejore, no que nos mate. Queremos reformao, no crucifixión. Y por eso seguimos luchando, porque estamos tratando de mejorar una estructura que Dios ya sentenció a muerte. Estamos intentando reparar lo que Él quiere reemplazar. Estamos poniendo parches donde Él quiere hacer cirugía radical. La cirugía espiritual que Dios quiere hacer no es cosmética, no es superficial. Llega hasta donde tú ni siquiera sabías que existía. Toca esas motivaciones que nunca has examinado. Expone esos deseos que justificabas. Revela esas estructuras de pensamiento que asumías eran así eres tú, cuando en realidad eran así es el pecado operando
en ti hay. Esa cirugía requiere algo de ti que va contra cada instinto de supervivencia que tienes. Rendición total. No rendición de algunas áreas, no rendición de las partes que te avergüenzan. Rendición de todo, incluso de las partes que te gustan, de ti misma, incluso de las cualidades que crees que son tus fortalezas. Porque el pecado contamina incluso lo bueno. Antuje, generosidad, puede estar enraizada en necesidad de aprobación. Tu liderazgo puede estar alimentado por miedo a la irrelevancia. Tu servicio puede estar motivado por culpa en lugar de amor. Y hasta que no permitas que Dios llegue ahí, a esos lugares donde crees que eres fuerte, la estructura seguirá en pie. Esta es la parte donde la mayoría retrocede, porque rendición total suena aterrador. Significa perder el control. Significa no saber quién serás del otro lado. Significa confiar en que cuando Dios desmantle todo lo que has construido, reconstruirá algo mejor. Y eso requiere una fe que va más allá de creencias intelectuales. Requiere saltar sin red de seguridad. Pero amiga, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas esta versión de ti que ya te está matando lentamente. Que sueltes esta estructura que te mantiene en ciclos de fracaso y culpa. Que dejes ir ese sistema que te produce tanto dolor. Entonces, ¿qué haces con esto que acabas de descubrir? ¿Cómo caminas desde hoy con esta verdad? Aquí estás. Aquí estás, en este momento. Tú y Dios. Y esta verdad que corta como bisturí. Y tienes una decisión que tomar. Porque conocimiento sin transformación es solo información que te hace más culpable, no más libre. Puedes cerrar este video. Puedes asentir con la cabeza. Admitir que todo tiene sentido. Y mañana seguir intentando arreglarte a ti misma con las mismas herramientas que no han funcionado. Puedes volver al ciclo de prometer, fallar, sentir culpa, prometer de nuevo. Puedes seguir pintando las paredes de esa casa con cimientos podridos. Nadie te obliga a cambiar. O puedes hacer algo radical, algo que te aterra, algo que va contra cada impulso religioso que te han enseñado. Puedes rendirte en completamente, sin negociar, sin guardar nada en reserva. No. Estoy hablando de rendirte al pecado. Estoy hablando de rendirte a la cirugía. De decirle adiós a no sé cómo desmantelar esta estructura. No sé cómo llegar a las raíces. No sé cómo morir a mí misma. Pero te doy permiso total para cortar donde necesites cortar. Para exponer lo que necesites exponer, para matar lo que necesita morir. Aunque me deje vulnerable, aunque no entienda el proceso, porque aquí está lo que nadie te dice sobre la transformación real. No es instantánea, pero es definitiva. No es fácil, pero es irreversible. No es cómoda, pero es liberadora. Dios no va a mejorar la estructura del pecado dentro de ti. A crucifixion. Y eso significa que habrá momentos en este proceso donde sentirás que estás muriendo, porque lo estás. Esa versión de ti que ha operado desde el miedo, desde la necesidad, desde la herida, desde el control, esa tiene que morir. Y la muerte, incluso la muerte que lleva a resurrección, duelen. Habrá momentos donde Dios expondrá motivaciones que preferirías no ver, donde te mostrará que ese servicio que pensabas era puro tenía mezcla, donde revelarás que ese amor que creías desinteresado tenía agenda, donde descubrirás que esa humildad que proyectabas era orgullo disfrazado. Y vas a querer defenderte, vas a querer justificarte, vas a querer que Dios deje eso en paz. Pero si lo dejas operar, si permites que el bisturí llegue hasta el hueso, algo milagroso sucede. La estructura comienza a colapsar, no porque tú la derribes con esfuerzo, sino porque Él la desactiva desde adentro. Esos patrones automáticos empiezan a perder poder. Esas reacciones reflejas comienzan a cambiar.
Esos deseos torcidos empiezan a realinearse y empiezas a experimentar algo que nunca habías sentido libertad real. No la pseudo libertad de pude controlarme esta vez, sino la libertad profunda de ya no quiero eso. De la misma manera, la libertad de que el impulso mismo se ha transformado, de que el deseo ha sido sanado en su raíz. Imagina no tener que pelear tanto contra ti misma. Imagina que tus primeros pensamientos empiezan a ser diferentes, que tu reacción natural ante las cosas empieza a cambiar, que eso que antes era una lucha titánica, ahora es simplemente indiferente. No porque te esforzaste más, sino porque Dios hizo una cirugía tan profunda que cambió el cableado interno. Eso es lo que significa que Cristo viva en ti. No es una metáfora bonita. Es que literalmente el sistema operativo de pecado que generaba automáticamente ciertos resultados ha sido reemplazado por la presencia viva de Cristo, produciendo frutos diferentes. Amor, donde había egoísmo. Paz, donde había ansiedad. Paciencia, donde había irritación. No como producto de tu disciplina, como fruto natural de una nueva estructura interna. Pero tienes que dejar que Él llegue ahí. Tienes que abrir las puertas que has mantenido cerradas. Esas áreas donde le dices, Dios, en mi vida sí, pero aquí no toques. Esas partes de tu identidad que has construido y que te aterra soltar. Esas fortalezas que has levantado para protegerte que ahora son prisiones que te atrapan. Entonces, oremos, pero no una oración bonita y decorada, una oración real y cruda. Honesta Dios, aquí estoy, con todo este desastre interno que he tratado de ocultar, de arreglar, de controlar, y estoy cansada. Cansada de fallar, cansada de prometer, cansada de esta guerra contra mí misma. Hoy reconozco algo que me aterra admitir y no puedo arreglar esto. No tengo acceso a las raíces. No sé cómo desmantelar esta estructura que produce los frutos que odio, y necesito que tú hagas lo que yo no puedo. Así que te doy permiso. Permiso. Aterrador. Permiso. Total. Para hacer cirugía donde necesites hacerla. Para exponer lo que necesites exponer. Para matar lo que necesita morir. No te pido que sea fácil. Te pido que sea real. No te pido que sea rápido. Te pido que sea profundo. No te pido que sea cómodo. Te pido que sea efectivo. Muéstrame las motivaciones que he escondido. Revela los deseos que he justificado. Expón las estructuras de pensamiento que asumí eran yo, pero que son el pecado operando en mí. Y dame el valor para no defenderme cuando lo hagas. Parano negocio. Para dejar que el bisturí llegue hasta donde tiene que llegar. Porque quiero libertad real. No quiero seguir siendo esclava de patrones que no puedo romper. No quiero seguir en este ciclo de intentar y fallar. Quiero la transformación que solo tú puedes hacer. La que llega a las raíces, la que cambia el sistema operativo completo. La que me hace verdaderamente nueva. Y creo, aunque me tiembla la voz al decirlo, que tú puedes hacer esto. Que lo que es imposible para mí, es posible para ti, aunque donde yo solo veo ruinas, tú ves potencial de resurrección. Que esta estructura de pecado que parece invencible, ya fue vencida en la cruz, y ahora necesito que esa victoria se haga real en mí. No solo como doctrina que creo, sino como experiencia que vivo. Hazlo, Señor, aunque duela. Aunque me asuste, aunque no entienda, hazlo. Amén. Ahora escucha, en las próximas semanas vas a ser tentada a volver a tus viejos métodos, a intentar arreglarte a ti misma, a tomar el control de nuevo. Cuando eso pase, y pasará, recuerda esto. La cirugía ya comenzó, y una vez que Dios pone su mano al bisturí, Él termina lo que empieza en tu única tarea. No es completar la transformación, es permanecer rendida, cada día, a veces, cada hora, diciendo Dios,
aquí estoy otra vez. Sigue trabajando. No, ilegado. Pero no me detengas ahora. Aquí está tu reto práctico para esta semana. Algo concreto que puedes hacer. Cada vez que notes esos patrones automáticos apareciendo, esa reacción refleja de ira, ese impulso de controlar, esa necesidad de tener la razón, esa tendencia a compararte, no te limites a reprimirlo o detente y pregúntale a Dios, ¿qué hay debajo de esto? ¿Qué parte de mi estructura interna está produciendo esto? Muéstramelo y escribe lo que Él te muestre, porque el pecado como estructura odia ser expuesto, odia ser nombrado, prefiere operar en las sombras. Pero cuando lo sacas a la luz, cuando lo nombras, cuando reconoces esto no es solo un mal día, esto es un patrón que viene de un lugar más profundo, le das a Dios algo específico para operar. Además, quiero que medites en estas preguntas durante la semana. ¿En qué áreas de mi vida sigo intentando ser mi propia salvadora? ¿Qué partes de mi identidad he construido sobre arena en lugar de sobre Cristo? ¿Cuáles son los frutos automáticos que brotan de mí sin pensarlo? ¿Y qué dicen sobre mi estructura interna? ¿A qué tengo más miedo de rendir? Why? Porque no apresures las respuestas. Deja que Dios te las revele en su tiempo. Él es el cirujano experto. Conoce exactamente dónde cortar y cuándo, y memoriza esto, no como verso decorativo, como ancla para tu alma cuando la cirugía duela. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no libres en apariencia, no libres por un tiempo, no libres en algunos aspectos, verdaderamente libres, hasta las raíces, hasta la estructura, hasta el código fuente de tu alma. Esa es la promesa, y esa promesa es más fuerte que cualquier estructura de pecado que habite en ti. Entonces, camina hacia esa libertad, con temor y temblor sí, pero con esperanza inquebrantable, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, no con tus esfuerzos, con su poder, no con tu fuerza de voluntad, con su gracia invasiva, que llega donde tú no puedes llegar ni. Cuando mires atrás dentro de meses, dentro de ecos, y veas cuánto has cambiado, no te darás el crédito, le darás gloria al cirujano divino que tuvo el valor de cortar profundo para sanarte de verdad. Así que ve, con esta verdad ardiendo en tu pecho, con esta rendición temblando en tus manos, con esta esperanza sosteniéndote cuando quieras rendirte. Ve y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y si este mensaje removió algo en ti, no te lo guardes. Comparte en los comentarios qué fue lo que más impactó tu alma. No para exhibirte, sino porque tu testimonio podría ser el empujón que otra mujer necesita para rendirse también. Somos un cuerpo y sanamos juntas en que la gracia de Dios te alcance en los lugares más profundos, que su bisturí corte con precisión divina, que su mano te sostenga en el proceso y que emerjas del otro lado como lo que siempre fuiste destinada a ser, verdaderamente libre, verdaderamente nueva, verdaderamente viva en Cristo. Te bendigo con la bendición de transformación profunda, con la bendición de cirugía efectiva, con la bendición de libertad real, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve en paz, ve en esperanza, ve en rendición, porque allí es donde comienza la verdadera vida.